Había un coche en el camino de entrada. Ben se quedó inmóvil con su toalla al hombro, mirando la casa, y sintió en el vientre una oleada de terror inmotivado. 2 de los póstigos caídos habían sido reemplazados y le daban a la casa un aspecto ciego y furtivo que no había tenido antes. Sus labios se movieron como si formaran palabras que nadie, ni el propio Ben, pudiera comprender. 15. 5 de la tarde. Matthew Burke salió del instituto y atravesó el estacionamiento vacío en busca de su viejo Chevy Biscayne, todavía con la cubierta para la nieve del año anterior. Contaba 63 años y le faltaban 2 para la jubilación obligatoria. Todavía se dedicaba plenamente a sus clases de inglés y actividades extraescolares. La actividad del otoño era la representación teatral del instituto, y Burke acababa de dar término a las lecturas de una farsa en 3 actos. El problema de Charlie había conseguido la pléyade habitual de nulidades, tal vez una docena de catetos que por lo menos podrían memorizar sus líneas, y que las dirían después con temblorosa monotonía. Y 3 chicos que tenían condiciones. El viernes organizaría el reparto y empezaría a ensayar en la próxima semana. De ahí al 30 de octubre, fecha del estreno, el elenco tendría tiempo para prepararse lo mejor posible. Matt sustentaba la teoría de que una representación en el instituto debía ser como un bote de sopa de letras Campbell, insípida pero relativamente inofensiva. Asistirían los familiares y se quedarían encantados. También asistiría el crítico teatral de Letcher, de Cumberland, y caería en un éxtasis polisilábico, el que se esperaba de él frente a cualquier producción local. La Miss elegida, que probablemente ese año fuera Ruthie Crockett, se enamoraría de algún miembro del reparto, y lo más probable era que perdiera la virginidad después de la fiesta de los actores. Y luego Matt tomaría las riendas en el club de debate. A los 63 años la enseñanza seguía siendo un placer para él. En cuanto a la disciplina era lamentable, con lo que había anulado cualquier posibilidad de llegar a la administración. Sus ojos eran demasiado soñadores para poder ejercer con eficacia el puesto de ayudante de dirección, pero la falta de disciplina jamás había sido obstáculo para él. Matt había leído los sonetos de Shakespeare en aulas de clases heladas, donde las cañerías se quejaban y volaban aviones y bolitas de papel humedecido con saliva. Se había sentado sobre tachuelas y las había puesto a un lado, con aire distraído, mientras decía a la clase que abrieran la gramática por la página 467. Se había encontrado con grillos, sapos y hasta con una culebra al abrir los cajones para sacar el papel en que sus alumnos tenían que escribir sus redacciones. Había recorrido la lengua inglesa a lo largo y a lo ancho, como un solitario viejo marinero extrañamente complaciente. Steinbeck en la primera hora, Chaucer en la segunda, la oración en la tercera y la función del gerundo antes del almuerzo. Tenía los dedos permanentemente teñidos de amarillo, más que por la acción de la nicotina, por el polvo de tiza, sustancia que para algunas personas es, también, algo a lo que se aficionan, hasta convertirse en adictos. Los chicos no le veneraban ni le querían. No era un Mr. Chips que languidecería en un rústico rincón de Estados Unidos a la espera de que llegara Ross Hunter a descubrirlo. Pero muchos de sus alumnos le respetaban, y algunos aprendían de él que la dedicación, por excéntrica o humilde que sea, es una cosa digna. A Matt le gustaba su trabajo. Subió a su automóvil, apretó demasiado el acelerador y el motor se ahogó. Esperó un momento antes de empezar de nuevo.
Sintonizó en la radio una emisora que transmitía rock and roll desde Portland y elevó el volumen casi hasta distorsionar el sonido. El rock and roll le parecía una música estupenda. Marcha atrás salió del estacionamiento. Se le caló el motor y volvió a ponerlo en marcha. Tenía una casita en las afueras sobre Taggart Stream Road y recibía muy pocas visitas. No se había casado y casi no tenía familia. Solo un hermano en Texas que trabajaba para una compañía petrolífera y no le escribía nunca. En realidad, Matt no echaba de menos su falta de vínculos. Era un solitario, pero la soledad no le había afectado en ningún sentido. Se detuvo ante el semáforo de Joyner Avenue y Brock Street y después tomó el camino de su casa. Las sombras ya se habían alargado y la luz del día había alcanzado una belleza extrañamente cálida, tersa y dorada, como un cuadro impresionista francés. Matt miró hacia la izquierda, vio la casa de los Marstens y se fijó con más atención. Los póstigos, dijo por encima del ritmo desenfrenado de la radio. Han vuelto a colocar los póstigos. Echó un vistazo al retrovisor y vio que en la entrada para coches estaba estacionado un vehículo. Matt ejercía la docencia en Saint Slot desde 1952 y jamás había visto un coche estacionado en esa entrada. ¿Es que vive alguien allí?, se preguntó y siguió conduciendo. 16. 6 de la tarde. Bill Norton, padre de Susan y principal funcionario electivo de Solar, se sorprendió al descubrir que Ben Mears le gustaba muchísimo. Bill era un hombre alto y fuerte, de pelo negro, con complexión de camionero y que a pesar de haber pasado los 50 seguía manteniéndose en buena forma física. Próximo a terminar el instituto, lo había abandonado con autorización de su padre para ingresar en el ejército, y a partir de entonces había ascendido trabajosamente hasta alcanzar su diploma a los 24 años, mediante un examen de reválida, al que decidió presentarse en el último momento. No era un antiintelectual como suele suceder con algunos obreros cuando, ya sea por obra del destino o de su propia actitud, se ven privados del nivel de aprendizaje que habrían sido capaces de asimilar. Pero no podía soportar a esos abortos del arte, como llamaba a algunos de los muchachos de pelo largo y ojos de gacela que Susan solía llevar a casa. No era que le importara cómo llevaban el pelo o se vestían. Lo que le fastidiaba era que ninguno daba impresión de seriedad. Bill no compartía la inclinación de su mujer por Floyd Tibbets, el muchacho con quien Susan había salido más a menudo desde que terminara sus estudios, pero tampoco le disgustaba. Floyd tenía un trabajo bastante bueno en Falmouth Grants como ejecutivo, y Bill Norton lo consideraba hombre relativamente serio. Además era del pueblo, pero también en cierto modo lo era el tal Mears. «Hazme el favor de dejarle tranquilo con esa manía de los abortos del arte», dijo Susan mientras se levantaba al oír sonar el timbre de la puerta. Se había puesto un ligero vestido verde de verano y llevaba el pelo peinado con sencillez, recogido hacia atrás. Bill rió. «Tengo que decir las cosas como las veo, querida Susie, pero no te molestaré. Nunca lo hago. Por lo demás, ¿no es cierto?». Con una sonrisa nerviosa, Susan fue a abrir la puerta. El hombre que entró era delgado y de aspecto ágil, bellos rasgos y una espesa, casi grasienta mata de pelo negro que, pese a ello, parecía recién lavado. Su manera de vestir impresionó favorablemente a Bill. Vaqueros azules,
impecables, y una camisa blanca remangada hasta los codos. Ben, te presento a mis padres, Bill y Ann Norton. Ma, papá, Ben Mears. Hola, encantado de conocerles. Sonrió con cierta reserva a la señora Norton y ella le saludó. Hola, señor Mears. Es la primera vez que vemos de cerca a un verdadero escritor. Susan estaba muy emocionada. No se preocupe, yo no cito mis propias obras. Ben volvió a sonreír. Hola, dijo Bill. Se levantó de su silla. No en vano había llegado desde los muelles de Portland al cargo sindical que ocupaba. Su apretón de manos era fuerte y recio, pero la mano de Mears no se retrajo ni se convirtió en gelatina como la de esos abortos del arte, y Bill se sintió satisfecho. Decidió hacerle pasar a la segunda prueba y preguntó: ¿Le apetece una cerveza? Los abortos del arte rehusaban invariablemente. La mayoría de ellos le daba a la marihuana, y no querían dañar su valiosa conciencia bebiendo. Hombre, me encantaría. La sonrisa de Ben se hizo más amplia y dos o tres también. La risa de Bill retumbó como un trueno. ¡Estupendo! Nos entenderemos. Vamos allá. El sonido de su risa marcó una extraña forma de comunicación entre los dos hombres, que tenían muchos rasgos en común. El ceño de Ann Norton se nubló mientras el de Susan se despejaba, como si una carga de inquietud se hubiera desplazado por telepatía a través de la habitación. Ben siguió a Bill a la galería, en un ángulo de la cual aparecía sobre una mesa pequeña una nevera llena de latas de Pabst. Bill sacó una de encima del hielo y se la arrojó a Ben, que la atrapó con una mano, sin agitarla para evitar que hiciera demasiada espuma. Se está bien aquí fuera, comentó Ben, mirando hacia la barbacoa que había en el patio del fondo. Una construcción de ladrillo baja y práctica. Lo construí yo, explicó Bill. Me alegro de que le guste. Ben bebió un largo trago y después eructó. Un punto más a su favor. Susie piensa que usted es un gran tipo, comentó Norton. Y ella es un encanto de chica. Y sensata también, agregó Norton, y eructó a su vez. Dice que ha publicado usted 3 libros. Así es. ¿Se venden bien? El primero se vendió, contestó Ben, y no agregó nada más. Bill Norton hizo un breve gesto de asentimiento. Le gustaba que un hombre tuviera la suficiente discreción para mantener reservas sobre sus asuntos de dinero. ¿Quiere echarme una mano con las hamburguesas y salchichas? Desde luego, respondió Bill. Las salchichas hay que cortarlas para que no estallen. ¿Lo sabía? Ajá, asintió Ben, mientras con el índice derecho hacía tajos en diagonal en el aire, sin dejar de sonreír. En los Frankfurts esos pequeños cortes impedían que se formaran ampollas. Se ve que usted es un hombre de experiencia, aprobó Bill Norton. Eso se descubre enseguida. Traiga esa bolsa de carbón que hay allí, que yo buscaré la carne. Y tome su cerveza. Jamás me separaría de ella. En el momento de irse, Bill vaciló y le miró arqueando una ceja. ¿Usted es un tipo serio?, le preguntó. Ben le sonrió. Vaya si lo soy. Muy bien, asintió Bill y entró en la casa. La previsión de lluvia de Babs Griffin erró por kilómetros, y la comida en el patio del fondo fue sobre ruedas.
Se levantó una suave brisa que, unida a las bocanadas de humo de nogal que subían de la barbacoa, consiguió mantener alejados a los mosquitos. Las mujeres llevaron los platos de cartón y los condimentos y volvieron a beberse una cerveza cada una, riendo mientras Bill, hábil en vencer las jugarretas del viento, le ganaba a Ben al bádminton por 21-6. Ben agradeció la oferta de jugar la revancha, señalando con desgana su reloj. Estoy escribiendo otro libro, explicó, y me faltan 6 páginas para cumplir con la cuota fijada para hoy. Si sigo bebiendo, mañana por la mañana no podré releer lo que llevo escrito. Susan le acompañó hasta la puerta. Ben había venido a pie desde el pueblo. Bill asentía para sus adentros mientras apagaba el fuego. Ben había dicho que era un tipo serio y él le tomaba la palabra. No se había esforzado por impresionar a nadie, pero un hombre que trabajaba después de la cena no podía menos que dejar recuerdo de su nombre, y probablemente en mayúsculas. Ann Norton, sin embargo, no se sentía tranquila del todo.